En el video de hoy hablaremos sobre las estructuras básicas de uniones PN, en específico acerca de la unión al CO2P, que se refiere a los JFET y MOSFET. Empezaremos explicando lo que es un transistor FET. ¿Qué es un transistor FET? Es un componente esencial para los controles operados por voltaje de nivel de precisión en electrónica analógica, por lo cual podemos usar el FET como resistencias controladas por voltaje o como un interruptor o incluso hacer un amplificador usando el FET. El transistor FET es un dispositivo de 3 terminales. Estas son la compuerta G, drenaje T y fuente S. Un transistor FET está formado por el semiconductor que se conecta a las terminales de fuente y drenaje. El material restante está conectado entre sí directamente a la compuerta. Cabe señalar que en la unión tenemos una región de empobrecimiento. La polarización del FET está en función a la diferencia de potencial entre los materiales semiconductores. Esto aumenta la región de agotamiento y regula la cantidad de corriente que circula en el canal drenaje-fuente. Una vez que el voltaje genere una región de agotamiento suficientemente grande, se tiene la condición de estrangulamiento. Ahora hablaremos sobre la historia de este transistor. Esto empieza con el físico austrohúngaro Julius Edgar Lilienfeld, el cual solicitó en Canadá en el año 1925 y en los Estados Unidos en los años 1926 y 1928 patentes para un dispositivo que se considera el antecesor de los actuales transistores de efecto campo, pero no lo construyó. Entonces, en el año de 1947, los físicos estadounidenses William Shockley, Walter Hauser Brattain y John Bardeen fracasaron en sus intentos de construir un transistor de efecto de campo, pero cuando analizaban las fallas que su diseño presentaba, descubrieron el transistor de contacto de punto, por el cual los dos últimos solicitaron una patente el 17 de junio de 1948. Después, en el año de 1951, William Shockley solicitó la primera patente de un transistor de efecto de campo, tal como se declaró en este documento en el que se mencionó la estructura que posee en la actualidad. Al año siguiente, George Clement Daisy e Ian Ross de los laboratorios Bell tuvieron éxito al fabricar este dispositivo cuya patente fue solicitada el 31 de octubre de 1952. Bien, ahora hablaremos del funcionamiento de este transistor. Un mejor ejemplo para comprender el funcionamiento de un FET es imaginar el tubo de una manguera de jardín. Supongamos que una manguera de jardín está proporcionando un flujo de agua a través de ella. Si apretamos la manguera, el flujo de agua será menor, y en cierto punto, si lo apretamos por completo, habrá un flujo de agua cero. El FET funciona exactamente de esa manera. Si intercambiamos manguera con un FET y el flujo de agua con una corriente y luego construimos el canal de corriente, podríamos controlar el flujo de corriente. Transistor MOSFET. Son las siglas Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Es un transistor canal N. El sustrato es de semiconductor tipo P. Este se conecta de manera interna a la terminal de la fuente. La fuente y el drenaje están conectadas a un material tipo N a través de un contacto metálico, pero en este caso no tenemos un canal que conecte esas terminales. La compuerta sigue conectada a una placa metálica separada al material del sustrato por un óxido de silicio con propiedades dieléctricas. Su funcionamiento consiste en un sustrato de material semiconductor dopado en el que mediante técnicas de difusión de dopantes se crean dos islas de tipo opuesto separadas por un área sobre la cual se hace crecer una capa dieléctrica culminada por una capa de conductor. Los estados de los MOSFET son los siguientes. El estado de corte, que es el primero. El segundo consiste en el estado de corte cuando la tensión de la puerta es idéntica a la del sustrato. Estado de no conducción. Cuando el MOSFET está en estado de no conducción, significa que ninguna corriente fluye entre fuente y drenador, aunque se aplique una diferencia de potencial entre ambos. Conducción lineal. Al polarizarse la puerta con una tensión negativa o positiva, se crea una región de deflexión en la región que separa la fuente y el drenador. Si esta tensión crece lo suficiente, aparecerán portadores minoritarios.
En la región de depleción que dará lugar a un canal de no conducción. El transistor pasa entonces a estado de conducción, de modo que una diferencia potencial entre fuente y drenador dará lugar a una corriente. El transistor se comporta como una resistencia controlada por la tensión de puerta. A continuación haremos una comparativa entre ambos transistores. El análisis presentado en esta comparativa de FET versus MOSFET sirve como una simple comparativa. Nótese que solo en casos muy particulares se elige el FET sobre el MOSFET. Antes que nada, vamos detallando algunas características de FET versus MOSFET. Muy bien, primero que nada tenemos que actualmente un transistor MOSFET es más fácil de fabricar que un transistor FET, no por el proceso de fabricación, sino por su popularidad y porque existen más líneas de fabricación. En segundo lugar tenemos que en el FET la corriente se controla mediante la polarización inversa de las compuertas con el canal SD, mientras que en el transistor MOSFET mediante un campo eléctrico que atrae a los portadores minoritarios a través de una capa dieléctrica. Después tenemos que el transistor FET tiene una desviación de 0 del voltaje cuando no está polarizada la compuerta y la corriente en DS no es 0, mientras que en el MOSFET la corriente DS es igual a 0 a menos que exista polarización. Después, en el transistor MOSFET vemos que soporta mayores voltajes. Debido a la capa de dieléctrico entre la compuerta y el sustrato, el transistor MOSFET tiene una impedancia de entrada mayor que el FET. El transistor FET tiene una mayor ganancia, o sea, transconductancia, que el MOSFET. Y por último, podemos ver que el transistor FET tiene menores niveles de ruido. Muy bien, en conclusión tenemos que de la comparativa FET versus MOSFET, tenemos que los MOSFET de manera general son más populares y utilizados en la electrónica hoy en día. Uno de los parámetros más importantes es debido a su mayor impedancia. Consumen menos corriente, por lo tanto, menos potencia. Si observamos el panorama global y vemos los circuitos integrados, nos daremos cuenta que prácticamente todos se basan en MOSFET. Sin embargo, existe todavía un nicho de mercado para los FET. Se implementan cuando requieres, además de un bajo ruido, una tolerancia alta ante radiación y temperatura, los cuales son usados en aplicaciones de alta confiabilidad. Y bien, esto es todo por el video de hoy sobre los transistores FET y MOSFET. Esperamos que esta información te sea de ayuda en un futuro.